Creía en el pacifismo, en la no violencia, en la protección del ambiente, en la capacidad política de los jóvenes y en los derechos humanos. Aquí han habido malos tratos y aquí ha habido violencia. Y es cierto que en nuestro país, todavía en democracia, hay presos políticos. De modo que todo lo que se dijo aquí es cierto. Y encuentro indignante que los parlamentarios en este momento estén en la sala y ninguno haya sido capaz de subir hasta arriba y defender a la gente de cómo estaba siendo tratada por los carabineros. ¿Cómo se Así era este ingeniero civil industrial. Tenía 35 años. A fines de la década del 60, participó en el movimiento Silo. Muchos años más tarde, colaboró con la fundación del Partido Humanista, donde llegó a ser proclamada candidata a la presidencia de la República. Estaba casada con Darío Ergas. Su hijo Simón, con sus juegos y bromas, le ayudó a soportar la espera, según confesó, porque ella sabía que iba a morir. Un tumor cerebral que se propagó como cáncer le fue extinguiendo su energía vital. En el cementerio... Las encuestas dicen que a la gente no le interesa la política. Yo creo que la gente percibe muchas veces que a los políticos no le interesa la gente. Es decir, hay temas del vivir cotidiano y de la existencia cotidiana, de sus sufrimientos de día a día, que no están en la agenda política, que no se toman en cuenta. Entonces somos muy hábiles para tratar grandes reformas constitucionales, para llegar a grandes acuerdos, que son importantes, no lo discuto, pero muchas veces lo importante deja de lado lo urgente. Tan pronto se supo la noticia de su muerte anunciada, diversas personalidades del ámbito político, de todas las tendencias, llegaron hasta su casa para expresar su pesar. Espero que los valores que ella encarnó los podamos, entre todos los chilenos, llevar a cabo. Fue sin duda una gran mujer de este tiempo, que enfrentó bien las vicisitudes de su tiempo. Yo tuve la oportunidad de conversar largo con ella en diciembre después de su operación. Ella siempre tenía confianza en que se iba a recuperar, que iba a seguir luchando hasta el último y así lo demostró. Fue una enfermedad tan dolorosa la que tuvo Laura y dio un testimonio de coraje muy excepcional. En los entornos, miles de residentes de Peñalolén y La Reina, distritos que ella representaba en la Cámara, despidieron a su diputada. Por la tarde se efectuaron sus funerales en el cementerio general, hasta donde llegaron autoridades de gobierno, parlamentarios y sobre todo sus partidarios. Lala, eres maravillosa porque te construiste. El momento más emocionante se vivió cuando el marido de Laura Rodríguez hizo uso de la palabra. Lala, te fue encomendada una misión única en el planeta. Tenías que convertirte en un líder social, transformarte en la voz del pueblo. Tenías que estar de cara al pueblo y de espalda al Parlamento. Quiero decirte hoy día que fue brillante. Brillante. Estuvo muy bien. Quiero gritar con sentimiento profundo y rebeldía sincera: Laura Rodríguez vive. La filosofía siloísta, aquella que prodigó Laura Rodríguez, fue el único ceremonial de su despedida, con una reflexión recordando que Laura Rodríguez, aunque no creía en otra vida, sabía que sus obras en este mundo seguirán manteniendo la vida. ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo la calificaría usted, diputada Rodríguez? Yo la calificaría sobre todo una vida muy alegre, muy entusiasta y por sobre todas las cosas con mucho futuro y con muchas cosas por hacer. Con esa entereza y con ese optimismo verdaderamente admirable, Laura Rodríguez Ricomini se preparaba a los 34 años para comenzar un penoso tratamiento de radioterapia. Operado un tumor canceroso en el cerebro, la única representante del Partido Humanista Verde en el Congreso respondía con una sonrisa a la noticia de un diagnóstico cada vez más negativo. El cáncer, detectado en 1985, avanzaba. Ello, sin embargo, no modificó en lo más mínimo
ánimo la lucha que desde el comienzo de su vida pública, como dirigente político primero y como parlamentaria más tarde, dio por temas que consideraba de suma importancia. En foros y entrevistas defendió con vehemencia la necesidad de una ley de divorcio vincular en Chile y formuló el proyecto respectivo. En el Parlamento presentó iniciativas legislativas en ayuda de los enfermos de SIDA, de la preservación del medio ambiente y de la defensa de las minorías indígenas. Pero sin duda que su preocupación fundamental fue acabar con las situaciones de desigualdad de la mujer chilena. Porque creemos en esos fuertes lazos afectivos que unen al núcleo familiar y porque tenemos por sobre todo fe en el ser humano, es que estamos absolutamente convencidos que una ley de divorcio vincular viene a generar justicia social y humana a quienes sufren el conflicto de un fracaso. El pueblo de Chile quiere ver a nuestro gobierno jugando un rol activo en favor de la paz y apoya la postura de neutralidad que se ha adoptado frente al conflicto del Golfo Pérsico, no colaborando con esta absurda guerra. Hay tanta gente hoy en día tratando de aprender sobre la protección del medio ambiente. Sin embargo, toda esa sabiduría está en ellos que saben cuidar la tierra. 6 años luchó contra la enfermedad que acaba de quitarle la vida, un tiempo que, según dijo, le sirvió para pensar y enfrentar el tema de la muerte. Muchas veces tú vives, pero vives por pasar el tiempo casi, sin ningún sentido, sin ningún proyecto. Entonces yo creo más bien que el tema de la muerte es una complicación tanto para ti como para mí, como para la gente que nos está escuchando. Todos nos vamos a morir. Quizás para mí es un poquito más evidente, pero en realidad creo que todo el mundo debería tomar un poquito conciencia que todo tarde o temprano vamos a morir. En estas situaciones tú te vas preparando mucho más para la vida, para descubrir qué es lo importante en la vida de lo que tú estás haciendo. ¿Está por el aborto usted? No, yo estoy porque se estudie y se investigue la situación del aborto en Chile. Es decir, ¿cuántos abortos hay en Chile? Tú sabes que hay 150.000 al año, abortos clandestinos, que implican muerte, que implican dolor. Y eso no se ha estudiado, no se ha investigado exactamente. Yo creo que nadie está a favor del aborto, primera cosa. Lo que sí se requiere es hacer un diagnóstico de la realidad y no esconder el problema. Y lo que soluciona el divorcio es que existe un amparo legal para el hombre, para la mujer y también para los niños, cosa que no existe hoy en día en Chile. Y además soluciona el hecho que existe una ley justa para todos y no solamente para los que pueden pagar y pueden mentir. Bueno, creo que el servicio militar, en definitiva, es una actividad que te enseña a usar armas, te enseña a matar a otros seres humanos. Y yo creo que debería ser opcional, que no puede ser que a nadie se lo obligue a portar armas y a nadie se lo obligue a aprender a matar a otros seres humanos. Bueno, el virus de altura creo que es algo que le sucede a mucha gente que está en cargos públicos, en cargos políticos o no políticos, también le pasa a los artistas a veces, ¿ya? Y el virus de altura es cuando la gente cree que ha llegado a cierto cargo por sus propias cualidades y no porque ha habido todo un aporte de mucha gente. Y entonces en el fondo ¿qué empieza a pasar? Que se empieza a creer la muerte. Y como se empieza a creer la muerte, olvida todo el trabajo que ha habido detrás para llegar a ese cargo y se olvida de la gente. Y al olvidarse de la gente empieza a tomar decisiones en contra de la gente. Eso es lo más lamentable. Y eso cuando le sucede a los políticos es muy peligroso. O sea, muchas veces tú ves una persona que se compra un auto, por primera vez sale a la calle y con el auto se cree la muerte frente a un ciclista. Y es capaz de atropellarlo incluso, porque no lo ve, porque está tan embebido en esto de que con el auto se cree que se ha transformado, que en realidad el virus de altura está en todas partes, creo. Es falta de humildad, es falta de reconocimiento. ¿Qué es para usted la dignidad parlamentaria? La dignidad parlamentaria. Sí. Bueno, la dignidad parlamentaria, una cosa es para mí y otra cosa es para los parlamentarios, parece. Porque a mí me han criticado mucho gestos que he tenido, actitudes que he tenido en el Congreso, porque me han dicho que atentan contra la dignidad parlamentaria. Pero la verdad es que creo que la dignidad parlamentaria se gana en la medida en que uno representa a la gente. Y no por tener una actitud, no por tener una ropa tal cual, no porque use o no use zapatillas, sino que en la medida que realmente represento a las personas, soy más digno. Me parece una medida muy interesante, porque creo que nadie quisiera que uno de sus hijos se contagiara de SIDA.
Y creo que nadie puede negar, porque estamos entre gente grande, entre gente adulta, sobre todo a esta hora, puede negar que los jóvenes tienen relaciones prematrimoniales. De modo que, reconociendo esa la realidad, yo estaría de acuerdo a que a los jóvenes se les entregaran preservativos. Creo que no existe crisis moral, sino que más bien existe una moral en crisis hoy en día. La moral en crisis que, en realidad, aquella moral que discrimina, aquella moral que lo ve todo desde el punto de vista del dinero, aquella moral que cree que las cosas no hay que discutirlas, esa es la moral que está en crisis, que me gustaría dejar. Me gustaría dejar un proyecto, una sociedad caminando hacia el futuro humanista, hacia la nación humana universal.